Introducción. Una máquina de CNC es una máquina que se utiliza el control numérico de computadoras sobre las herramientas como los tornos, los ranuradores, las amoladoras y los cortadores, y en este caso se ocupa el router CNC. El controlador numérico de las computadoras es diferente a una PC ordinaria. En este tipo de software es usado para controlar la máquina, que es especialmente modificado para requisitos particulares y programado con un código G del lenguaje de máquina CNC específico, que permite el control preciso de características como velocidad. El mecanismo CNC es cada vez más popular como una forma de fabricar piezas metálicas, así como piezas de plástico, ya que permite al fabricante producir formas complejas que serían casi imposible de crear manualmente. Las siglas CNC significa Computer Numerical Control, en español, Sistema de Control Numérico, ya que es una máquina guiada mediante computadoras y especializada en corte automático de gran variedad de materiales, como acrílico, madera o MDF. Este tipo de router CNC sigue las líneas de los vectores de los ejes X, Y y Z para realizar el corte de los que los archivos deben de estar preparados y vectorizados. Un router CNC. ¿Qué es un router CNC? El router CNC es una máquina controlada desde una computadora y su función es realizar cortes de forma automatizada. ¿Cómo funciona una CNC? Es la limitante de diseños que puede realizar un router CNC prácticamente inexistente. Las ventajas. Precisión de la producción. Producción ininterrumpida y ahorro de tiempo. Estos modelos son algunos de los que podemos encontrar. El diseño de una CNC está conformada por varios tipos de mecanismos. En este análisis FODA sobre una CNC conoceremos la fortaleza, que es el diseño personalizado de piezas para prototipos, motivación, conocimientos, intereses. Las oportunidades que nos entrega es entrar en un nuevo mercado o segmentos para atender a clientes y mostrar las ventajas del equipo. Amenazas, incremento en ventas de producción en sustitutos. Las debilidades, este equipo usa una interfaz ya descontinuada por un puerto paralelo. No hay una dirección estratégica clara. En este boceto podemos apreciar muy bien claramente el soporte, los husillos, motores a lápiz, movimientos, las guías, mesa de trabajo y la placa en la que se insertaría el sistema, que sería más que nada computarizado, lo que conocemos como un motor principal, las varillas de eje X y Y, los tornillos sin fin de eje X y los tornillos sin fin de eje Y, los soportes con valero, soportes principales, motor de eje Y y motor de eje X, placa programable y una banda de giro para el eje X y eje Y, la mesa principal y los tornillos en general. Evolución de la máquina CNC. Su inicio fue en la Revolución Industrial de 1770. Las máquinas eran operadas a mano. La primera máquina de fresar se construyó en 1818 y fue diseñada por el estadounidense Ed Whitney. En la década de 1830, la empresa Gay y Silver construyeron la fresadora, que incorporaba el mecanismo de regulación vertical.
1848. El ingeniero americano Frederick Home diseñó y fabricó para la empresa Robbins. 1853. La primera fresadora universal equipada con plato divisor que permitía la fabricación de engranajes. 1874. El constructor francés de la máquina de herramientas, Pierre Pipel, diseñó una máquina del doble huesillo. En 1894 se diseñó un cabezal universal con el que se pueden realizar diferentes mecanismos. En 1938 se hizo famosa la fresadora por verticales de tamaño pequeño y mediano. 1940. El primer desarrollo de área de control numérico por computadora CNC. 1942. Surgió lo que se podrá llamar primer control numérico. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la computadora electrónica. En 1950, se usó la computadora de una máquina de herramienta. No pasó mucho tiempo hasta que la computarización fue incorporada masivamente en la producción. En 1960, los chips se reducen el costo de los controladores. 1975, a principios de los 70 se empezó a ampliar más pequeño y económico. 1976, se aplicó el microprocesador a las computadoras. Se dio un enorme salto al desarrollo del CNC. A finales de los 70, en 1985, nace el control numérico para ordenadores. 2012. Los requerimientos empezaron a engrandecer para generar en la gerencia. En el 2015 empezaron a incrementar los consumos por una CNC, ya que era más facilidad de tener trabajos más fáciles. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a mostrar nuestra simulación eléctrica del router CNC. Como podemos observar, usamos el programa Proteus, el cual fue un buen programa que nos ayudó a encontrar los circuitos necesarios para lograr esta simulación. Como podemos observar, lo que usamos son puertas lógicas, arduinos y el circuito L297 y un motor con los que podemos controlar los diferentes movimientos que tiene, por ejemplo, el lado Z, el lado y el lado X. Con estos tres movimientos podemos controlar todos los cortes que va a hacer el router CNC, por el cual podemos usar un programa externo a este y podemos hacer una simulación completa de lo que viene siendo el router cortando y cómo va a trabajar mediante los motores. Con este software podemos usar varios, varios estilos de figuras con los que podemos usar e ir recopilando los datos de los motores, de cómo se comportan. Y con esto podemos más que nada observar, sintetizar y ver el funcionamiento de los motores, de cómo trabajan. Bueno, esta fue nuestra simulación eléctrica y muchas gracias por observar. Buenas tardes, yo les voy a explicar el funcionamiento mecánico sobre nuestro proyecto que es la máquina CNC. Nosotros utilizamos el programa Mastercam para hacer la simulación del trabajo. Lo que primero nosotros hicimos fue dibujar un cuadrado, que esto simulará nuestra placa base. Luego procedemos a editar el contorno de nuestra base con una medida 10. Esto es para que en los bordes nosotros le podamos hacer los orificios a nuestra placa. Continuamos seleccionando la opción de círculos para hacer nuestros orificios con una medida 10. Luego, a los 4 círculos de las esquinas los editamos con un offset para agrandarlos con un incremento 10.
Posteriormente cortamos las esquinas de la placa para que fueran teniendo forma, y eso lo hicimos con la herramienta cortar. Lo que realizamos después fue colocar una línea cruzada de esquina a esquina para poder colocar nuestra figura centrada. En este caso colocamos un polígono que representará nuestra forma que cortará la máquina CNC. Luego solo eliminaremos la línea colocada. Para el apartado de la fresadora nosotros ocupamos la 1003 Axis BMC. Esto es para darle volumen a nuestra placa. Nos metimos a las propiedades de la fresadora y nos fuimos a la selección de esquinas. En esta parte solo seleccionamos una esquina con otra esquina y nos aparecerá una ventana emergente que nos dará las medidas en X y Y nosotros solo le pusimos una medida de 50 en Z. Le damos en OK y nos mostrará nuestra placa con su volumen. Para el caso de la punta, escogimos la fresa plana con diámetro 20. Al seleccionarla nos abrirá sus características, la cual dejaremos la distancia aproximada en 100, la retracción la pondremos en 50, la distancia de seguridad le pondremos 10, la Z superior la dejamos en 0, la Z inferior le ponemos menos 25 y en la sección de pasada en Z, en la primera opción de pasada de desbaste, le vamos a dejar en 3 y le ponemos OK. Por último, solamente nos vamos a la simulación, le damos en iniciar y automáticamente la fresadora empezará su recorrido, empezará cortando las esquinas y luego empezará a dar la forma del pentágono que habíamos propuesto. Como por último, solo marcará los orificios que le colocamos en las esquinas.